Muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio académico que impulsamos desde el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es una gran alegría para todos aquí poder inaugurar el Foro Interdisciplinario de Innovación e Inteligencia Artificial y Salud, en salud, una iniciativa que sin lugar a dudas nace con un propósito muy claro, que es el de alentar un espacio de reflexión, de debate, de construcción colectiva en torno a tal vez uno de los desafíos más importantes que tiene el derecho de la salud hoy en día, que es entender la manera más apropiada, más satisfactoria de abrazar los procesos de transformación digital. Y ciertamente atravesamos un momento donde la tecnología avanza con una velocidad sin precedentes, transformando todo a su paso, incluso también el sector salud. Y creo que en ese escenario es imprescindible contar con espacios como el que hoy inauguramos, espacios académicos interdisciplinarios, donde derecho, medicina, ingeniería, políticas públicas desde muchos sectores se dialoguen y se articulen las soluciones innovadoras del futuro. Por supuesto, no me voy a extender en el uso de la palabra porque hay alguien que es la persona apropiada para hacer la apertura de este foro con esta primera actividad y es justamente la directora del observatorio que impulsa todo esto. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la doctora Marisa Eisenberg, que es sin lugar a dudas la voz autorizada para dar pie a este nuevo camino que lanzamos. Así que Marisa, te escuchamos muy atentamente. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todos los que están participando desde muy diversos lugares. Quiero comenzar agradeciéndoles haber decidido acompañar este espacio desde diferentes organismos nacionales, internacionales, instituciones sanitarias, centros de investigación. La presencia de representantes de OPS, de RACSEL y de distintos actores del ecosistema sanitario local y regional no es casual, ¿no? Esto acompañó estas expresiones que el doctor Diego Mendi recién nos traía. Sería con claridad que estamos frente a un problema que ya no puede pensarse desde una sola disciplina ni desde una sola jurisdicción, ni desde un solo país. La transformación digital ha ingresado definitivamente a los sistemas de salud de nuestra región, pero el punto de partida de esta conversación eh, no puede ser tecnológico, sino institucional, porque cuando con la tecnología como la inteligencia artificial comienza a intervenir en las decisiones clínicas, en las organizaciones o en la organización de los servicios sanitarios y en la asignación de los recursos, el debate deja de ser meramente técnico y se convierte en un debate jurídico, político, ético, ¿verdad? Por eso me gustaría, cuando pensaba en estas palabras introductorias, recordaba inmediatamente un caso ampliamente discutido en los últimos años y que refleja particularmente este tipo de problemas que vamos a enfrentar. Y se trata de un estudio seguramente muy conocido por todos ustedes que fue publicado en la revista Science, que analizó el funcionamiento de un algoritmo utilizado por el sistema de salud estadounidense. Creo que con Ignacio tuvimos oportunidad, que el doctor Ignacio Ibarra, de conversar sobre este tema, que era un algoritmo que identificaba pacientes que debían ser incorporados a los programas de gestión intensiva de enfermedades crónicas. Este algoritmo había sido adoptado por hospitales, por algunas aseguradoras, eh, para priorizar la atención de pacientes con mayor riesgo clínico. Y en principio se trataba de una herramienta diseñada para mejorar la eficiencia del sistema y dirigir recursos hacia quienes más lo necesitaban, ¿verdad? Pero sin embargo, el análisis posterior demostró que el algoritmo producía un sesgo sistemático. No porque hubiera sido programado con un criterio discriminatorio explícito, ¿verdad? Sino porque utilizaba el gasto sanitario histórico. Ahí lo veo a Gabriel Oriolo y es un tema que también él ha abordado estando a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿no? Utilizaba, decía, el gasto sanitario como indicador
indirecto de gravedad de la enfermedad, como los pacientes afroamericanos por razones estructurales vinculadas al acceso desigual al sistema de salud, históricamente registraban menores niveles de gasto médico, el algoritmo interpretaba que tenían menos necesidades clínicas. Entonces recibían menos acceso a programas de atención intensiva. En este caso, este caso digo, es particularmente revelador porque muestra algo fundamental, ¿no? Que la inteligencia artificial no crea necesariamente equidad, igualdad, ¿no? Muchas veces automatiza y amplifica desigualdades preexistentes. Y cuando esas desigualdades quedan incorporadas a sistemas automatizados de decisión, se vuelven más difíciles de detectar, más difíciles de cuestionar y más difíciles de corregir. En los últimos años este tipo de problemas ha dejado de ser un debate teórico para convertirse en un tema central de litigios y de controversias regulatorias. Y por eso tomamos como base el observatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Porque hay otros ejemplos, perdón, que ahora se me vienen también a la cabeza, ¿no? Otros ejemplos, como una serie de demandas presentadas en Estados Unidos contra grandes aseguradoras por el uso de sistemas algorítmicos en decisiones de cobertura no sanitarias. Esto fue en el 2024, ¿verdad? Pacientes afiliados a planes como el Medicare Advantage iniciaron una acción colectiva contra United Health Group, alegando que la compañía utilizó un algoritmo que fue desarrollado por una compañía subsidiaria, que si no me equivoco era Navi Health, para determinar de manera automatizada la duración de los cuidados post-hospitalarios, no los cuidados de monitoreo posteriores. Y según esa demanda esa demanda judicial, el sistema generaba recomendaciones de alta médica que en muchos casos contradecían las evaluaciones clínicas que realizaban los médicos tratantes y habían provocado la interrupción prematura de tratamientos que eran necesarios sobre todo para pacientes mayores de edad, pacientes añosos. Y un juez federal hizo lugar a uno de estos casos, permitió que uno de estos casos avanzara, reconociendo que el uso de la inteligencia artificial para decisiones de cobertura podría generar responsabilidad contractual y por mala fe la administración de beneficios sanitarios. Miren lo que esto implica para el sistema de salud. Y otro caso, el último, ya con esto me voy a lo que quiero decir, pero digo, tomar magnitud, dimensión del problema, ¿no? Otro debate con otra aseguradora también estadounidense, Cigna, que enfrenta litigios por utilizar un sistema algorítmico, que si no me equivoco es el PX, DX, para rechazar automáticamente solicitudes de cobertura, ¿no? El sistema permitía revisar grandes volúmenes de reclamos con un bot en segundos, lo que plantea serias dudas sobre la evaluación médica individual exigida por una normativa sanitaria, ¿no? Estos casos, como decía, generan un nuevo frente jurídico, el de la toma de decisiones sanitarias mediadas por algoritmos en procesos de cobertura médica. Y el problema ya no es solamente si el algoritmo funciona de manera correcta desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Sino si su utilización respeta estos, o debiéramos tener, el paso anterior es generar los estándares de respeto del algoritmo, como una revisión médica individual auditada, trazabilidad, explicabilidad, cuáles son los criterios en la toma de decisión y en última instancia la responsabilidad individual e institucional. Cuando una recomendación automatizada termina disociada del juicio clínico, ¿no? Algunas organizaciones médicas incluso asociaciones de profesionales de algunas especialidades médicas comienzan a advertir, ¿no? Que el aumento de decisiones automatizadas en autorizaciones y en denegaciones, este es el mayor problema de tratamientos, están generando demoras, trabas, barreras de acceso a los cuidados que son necesarios. Y esto se ve especialmente en poblaciones vulnerables, como el ejemplo que daba
hace un ratito, que eran las que habían sido tenidas en cuenta como centro de la transformación digital, ¿no? Siempre cuando comenzamos a hablar de la transformación digital, hablábamos de poblaciones alejadas, de lugares remotos, de pacientes que no podían pagar traslados. Y este rulo tecnológico vuelve a dejarlos atrás. Entonces, aquí un primer eje un foco sobre esta situación. Otro tema del que me parece importante conversar con ustedes es en esta apertura del foro, ¿no? Es que desde el punto de vista jurídico, este tipo de situaciones desafía las categorías tradicionales del derecho de la salud. Estamos frente a decisiones clínicas mediadas por modelos estadísticos complejos, cuyo funcionamiento interno puede resultar opaco incluso para quienes lo utilizan. Y sobre todo cuando el uso de dispositivos médicos crece con este nivel de aceleración en el mundo. El derecho de la salud, decía, tal como lo conocemos, lo hemos conocido durante décadas, se ha construido alrededor de ciertas relaciones claras, ¿no? La relación médico-paciente, la responsabilidad profesional, la autorización de medicamentos y de dispositivos, las autorizaciones de cobertura de medicamentos y de tecnología sanitaria. Le hemos puesto más cosas, evaluación de tecnología. Bueno, hemos ido modificándola, pero esto así la concebimos, esta era la génesis sobre la cual nosotros teníamos, como decía, estas categorías jurídicas. Pero la inteligencia artificial introduce un nuevo elemento en esta arquitectura. Sistemas algorítmicos que participan activamente en la producción de decisiones, sea clínica, sea administrativa, sea en gestión. Y esto tal vez, y es el motivo de este foro con esta característica interdisciplinar, nos obliga tal vez a repensar preguntas que no nos estamos haciendo. ¿Quién valida clínicamente un algoritmo que recomienda diagnósticos o tratamientos? ¿Bajo qué condiciones regulatorias debe aprobarse un sistema de IA que evoluciona mediante aprendizaje automático? ¿Quién responde jurídicamente cuando una decisión clínica asistida por IA produce un daño? El médico utilizó la herramienta, la institución que la implementó, el desarrollador del algoritmo, el proveedor de los datos con los que fue entrenado, todos juntos, todos ellos a la vez. Y estas preguntas ya están siendo objeto de debate en foros regulatorios porque estamos frente a un cambio profundo en la forma en la que concebimos los marcos normativos de salud. Permítanme, aquí voy a hacer algunos tecnicismos propios del área. Veo muchos abogados, muchos abogados presentes, así que primero agradecerles la participación, los graduados de nuestros posgrados, así que dirigirles un poco la palabra especialmente a ellos, que tienen un background muy importante ya, y comentar algunos temas en relación a cómo la Unión Europea ha avanzado con el AI Act, que establece un sistema de regulación basado en niveles de riesgo, ¿no? En ese esquema muchas aplicaciones de inteligencia artificial en salud se consideran sistemas de alto riesgo, están en la pirámide, en el bloque rojo del sistema basado en riesgos. Y esto implica obligaciones estrictas de evaluación previa, gestión de riesgos, trazabilidad de datos, supervisión humana, vigilancia posterior a la implementación. La EMA, la Agencia Europea de Medicamentos y las autoridades regulatorias de dispositivos médicos están adoptando marcos para abordar lo que se conoce como el software medical device, ¿no? Estos software que cumplen funciones clínicas comparables con las de un dispositivo médico tradicional. En Argentina, nuestra agencia regulatoria, la ANMAT, ya ha comenzado hace bastante tiempo a regular cuando el software tiene una finalidad médica, por ejemplo, un diagnóstico, un monitoreo, el apoyo a decisiones, y se considera un producto médico que debe registrarse ante la autoridad sanitaria. Esto implica que queda sujeto a los mismos principios regulatorios que otros dispositivos médicos, ¿no? La clasificación de riesgos, la evaluación de la seguridad, vigilancia posterior a la comercialización. Y en los últimos años, nuestra autoridad sanitaria ha empezado también a desarrollar algunas guías para software basado en inteligencia artificial y aprendizaje automático alineado con estándares internacionales. De esta disquisición vuelvo a Estados Unidos, la FDA
ha desarrollado también en los últimos años, seguramente Ignacio, el doctor Ignacio Ibarra va a poder desarrollarlo, un enfoque específico para la regulación de algoritmos médicos adaptativos, ¿no? Que incluyen propuestas para gestionar cambios continuos en modelos de inteligencia artificial que se actualizan a partir de los datos clínicos que va recibiendo, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos que observar estos desarrollos desde nuestra América Latina, aparece un problema adicional. Y es que la mayoría de estos marcos regulatorios fueron diseñados para sistemas de salud con altos niveles de interoperabilidad, estructura digital, mucho más consolidada que la que nosotros podemos tener, sobre todo Argentina, con este marco de federalismo, digamos, de jurisdicciones que adoptan sus propias decisiones. Y agencias regulatorias con ellos, ¿no? Digo, los otros países, Europa o Estados Unidos, agencias regulatorias con amplias capacidades técnicas. Nuestros sistemas sanitarios tienen una realidad diferente. En gran parte de nuestros países persisten estos sistemas fragmentados en los que conviven distintos subsectores de salud, público, privado, seguridad social, en el caso de Argentina, con distintos niveles de capacidad técnica e institucional. Los sistemas de información siguen siendo silos, ¿no? Están ubicados en forma totalmente heterogéneas. Las historias clínicas electrónicas no siempre son interoperables. Y las agencias regulatorias en muchos casos aún no están desarrollando capacidades específicas para evaluar tecnologías digitales complejas. Yo recuerdo, el Ministerio de Salud de Argentina viene hace años hablando de la interoperabilidad de las historias clínicas y todavía no se ha podido consolidar este tema. En este contexto, la inteligencia artificial no puede pensarse simplemente como una innovación tecnológica, ¿no? Que se incorpora al sistema de salud. Es ante todo un desafío de gobernanza. Por eso agradecemos especialmente la presencia de Manuel Rodríguez de Raxel, porque justamente la incorporación de inteligencia artificial en salud depende de una serie de condiciones institucionales que no siempre están presentes, ¿no? La disponibilidad de datos de calidad, marcos robustos de protección de datos personales, actualizados además, porque todas nuestras leyes son de los 2000, de los años 2000. Estándares de interoperabilidad, esto parece ser más fácil conseguir, el dictado de estándares no cumplirlos. Mecanismos de evaluación de tecnologías adaptados a software, algoritmos y agencias regulatorias con capacidad de supervisar sistemas altamente complejos. No basta con tener solo un registro, tenés que ir a buscar, tenés que ir a ver qué están haciendo. Y cuando estas condiciones no están consolidadas, la introducción de inteligencia artificial puede producir estos efectos no queridos de los que hablábamos antes, ¿no? Puede aumentar los sesgos, la opacidad en los procesos de decisión, puede generar dependencias tecnológicas respecto de proveedores internacionales o incluso introducir nuevas formas de desigualdades en el acceso a las tecnologías sanitarias. Por eso es importante comprender que la regulación es un componente central de la política sanitaria contemporánea. Y un poco, incluso en nuestro país se ha demonizado la regulación bajo el argumento de que frene la innovación, que es un argumento típicamente abogadil. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que ocurre, contrariamente a lo que se dice en muchos lugares, la experiencia nos muestra que ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Los sistemas de salud que cuentan con marcos regulatorios claros son los que logran incorporar tecnología segura y sostenible, que son estos dos requisitos básicos. Y no me refiero exclusivamente a la regulación clásica, ¿no? Basada en normas rígidas, procesos largos, estructuras pesadas, sino que la inteligencia artificial y en general las tecnologías digitales nos desafiaron a nosotros a pensar en estos modelos. Se trata, sin duda, de sistemas que evolucionan constantemente, que se actualizan con nuevos datos, que aprenden y modifican su desempeño en corto tiempo. Pretender regularlas mediante instrumentos normativos tradicionales, leyes que tardan años en elaborarse y luego años inalterables, y cuando se sancionan ya son viejas, generan un desfasaje muy explícito entre la velocidad de la innovación y la capacidad del derecho para gobernarlas. Por eso, avanz- eh,
tenemos que avanzar hacia modelos de regulación adaptativa, en donde el derecho combina instrumentos normativos clásicos con herramientas más flexibles de gobernanza regulatoria. Y en el ámbito de la salud digital y de la inteligencia artificial, esto incluye guías, técnicas, estándares, buenas prácticas, recomendaciones de organismos internacionales, códigos de conducta sectoriales incluso, de asociaciones profesionales, de evaluación ética, protocolos de validación tecnológica. Y estos instrumentos cumplen varias funciones estratégicas que tienen que ver con acompañar la innovación tecnológica en tiempo real, la armonización internacional de criterios regulatorios, involucrar a múltiples actores en la construcción de la regulación. Y esta es la idea de este foro, ¿no? Porque estamos convencidos de que la gobernanza de tecnologías complejas requiere un diálogo entre reguladores, profesionales de la salud, desarrolladores, académicos, organizaciones de pacientes. Los instrumentos flexibles facilitan este proceso de construcción colectiva de estándares. Y por último, este soft law tiene una ventaja particularmente importante en el ámbito de la salud, porque permite introducir mecanismos de experimentación regulatoria. No estoy hablando de una, no sé, estoy hablando de cuestiones como sandbox regulatorios, programas piloto, esquemas de aprobación condicionadas que permitan evaluar el funcionamiento de nuevas tecnologías en contextos controlados antes de su adopción masiva. Por supuesto que el soft law no sustituye a la regulación formal, ¿no? Las leyes siguen siendo necesarias, tienen que establecer principios básicos, responsabilidades jurídicas, estar ordenadas, sistematizadas, armonizadas con el ordenamiento jurídico general. Pero en un entorno tecnológico tan dinámico como el de la inteligencia artificial, los sistemas regulatorios más eficaces son aquellos que combinan estos niveles: normas vinculantes que establecen un marco jurídico general y herramientas flexibles que permiten adaptar las tecnologías a esta constante evolución. En este sentido, la regulación contemporánea de la inteligencia artificial en salud ya no puede entenderse como un ejercicio legislativo, debe pensarse en un ecosistema de gobernanza en el que interactúan normas, estándares, mecanismos de supervisión continua, buenas prácticas de otros países. Raxel tiene una tarea, ahora seguramente Manuel la va a contar, pero tiene una experiencia maravillosa en esto. Y es precisamente en ese espacio donde la academia, el observatorio, los foros pueden desempeñar un papel fundamental contribuyendo a producir un conocimiento, un consenso técnico, anticipar los desafíos que acompañan la transformación. Eh, ya para ir terminando, dos ideas más. La gobernanza de inteligencia artificial no se construye necesaria ni solamente desde los gobiernos, requiere diálogo. Y ese es precisamente el espíritu de este foro que inauguramos. La gobernanza de inteligencia artificial, nosotros entendemos desde el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, impulsa la creación de espacios con la convicción de que América Latina en su conjunto, necesita desarrollar una agenda propia en materia de inteligencia artificial en salud. No podemos replicar, no se trata solo de replicar modelos regulatorios diseñados en otros lugares, sino comprender cómo se articulan con estas tecnologías con las particularidades de nuestros propios sistemas sanitarios. Em, por esa razón, junto con este foro tiene la visión de funcionar como un hub de trabajo orientado a promover la investigación, el debate, la cooperación regional en temas vinculados con gobernanza e inteligencia artificial, evaluación de tecnologías sanitarias. La ambición de este espacio es contribuir a que Argentina y América en su conjunto no sea simplemente un mercado de adopción de tecnologías desarrolladas en otros lugares, sino un actor activo en la construcción de reglas que van a gobernar esa implementación. La inteligencia artificial ya está transformando el sector de la salud, pero todavía estamos a tiempo de decidir qué queremos que transforme en nuestros sistemas y que no se profundicen o amplifiquen las desigualdades existentes. Podemos construir marcos institucionales que orienten el desarrollo hacia la mejora de la calidad, la eficiencia, la equidad, el acceso. Y este es el desafío que nos convoca hoy. Y es también
una de las discusiones jurídicas y sanitarias más importantes de nuestro tiempo. Así que muchísimas gracias por haber estado presentes y ahora sí viene lo importante y lo lindo de esto, que es escuchar a Manuel Rodríguez y a Ignacio Ibarra, que van a ser presentados seguidamente. Muchas gracias, Marisa. Y entonces, como bien los adelantabas, vamos a dar paso al primer panel, ¿sí? Que nos va a acompañar en la serie de encuentros que lo dejamos para el final, vamos a tener durante todo este año. En primer lugar, escucharemos entonces al doctor Ignacio Ibarra por la Organización Panamericana de la Salud. Es un abogado que integra esa organización y desde su rol ha destacado la importancia de que los marcos normativos acompañen los procesos de transformación digital, garantizando los principios del derecho sin generar nuevas barreras para el avance tecnológico. Ha participado activamente en misiones de cooperación técnica en toda la región y ha acompañado a los países en el desarrollo de estas transformaciones. Luego escucharemos al ingeniero Manuel Rodríguez Arce por parte de Raxel. El ingeniero Arce es coordinador del componente de innovación y salud digital de la Caja Costarricense de Seguro Social y cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de salud digital y lideró también la implementación del Expediente Digital Único en Salud, proyecto que fue reconocido con el Premio al Servicio Público de las Naciones Unidas en el año 2019. Además, participa en Raxel, la Red de América Latina y el Caribe en Salud Digital, una iniciativa con apoyo del BID que promueve el intercambio y la implementación de buenas prácticas en salud digital en los países de la región. Por lo tanto, presentado ambos, los escuchamos primero al doctor Ignacio Barra y luego le daré el uso de la palabra al ingeniero Rodríguez. Muy bien, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer mucho la invitación a participar en este súper interesante foro. Siempre estos son espacios de reflexión que son sumamente importantes y sobre todo la intersectorialidad, ¿no? Me parece que el fenómeno de la salud y los marcos regulatorios no pueden ser escritos solamente por los abogados, por ejemplo, ¿no? Sin haber escuchado a todos los otros. eh, Profesionales de la salud que tienen esto dentro de su actividad preponderante. Es tan importante como pretender dejar la salud solo en manos de los médicos, ¿no? De alguna manera, el trabajo coordinado y colegiado es sumamente importante. Entonces, de verdad agradecer mucho esta invitación de la doctora Marisa Eisenberg para poder compartir con ustedes algo de la experiencia que hemos venido acumulando desde la Organización Panamericana de la Salud en estos temas. Y bueno, para no robar mucho tiempo, hice unas láminas que me permitirán guiar un poco la información que queremos transmitirles y en realidad no pretendemos de ninguna manera decir cómo deben de hacerse las cosas. Al revés, lo que nosotros pensamos es que hay mucho todavía que reflexionar, que analizar y que resolver para efecto de poder tener una visión más clara de las cosas. Entonces, voy rápido, ¿no? Toda esta temática es una temática súper interesante, es una temática relevante, muy moderna, pero que requiere todavía como mucho diálogo para poder alcanzarse. Entonces, quiero empezar con esto. ¿Me confirman que ven mi pantalla? Perdón que no puedo verlos. Sí, perfecto, lo vemos Perfecto. perfecto. Genial. Entonces, mi primera pregunta a ustedes en esta era digital en la que vivimos, ¿cómo están hoy? ¿En qué modalidad están el día de hoy? ¿No? ¿Será que a través de nuestra pantalla, en nuestro teclado, podemos determinar cuál es nuestro estado de ánimo del día de hoy? Podemos saber cuál es la visión de lo que queremos hacer en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas y programar nuestra vida con el objetivo de poder alcanzar ese bienestar. Esta es una pregunta muy interesante porque, bueno, creo que cada día deberíamos de ver nuestros teclados de computador un poco más así, ¿no? Eh, y siempre me gusta empezar por lo básico, ¿no? Porque muchos de ustedes trabajan en disciplinas de muy alta especialidad médica, seguramente, o analizando los abogados retos
que son retos muy avanzados, pero a veces perdemos la visión de que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad. Esto es, aquella que puede repararse en un hospital o que requiere de las intervenciones clínicas del sistema de salud, sino que la salud representa un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y es muy claro hoy que por más perfecto que un sistema de atención médica sea, solo atenderá casi la mitad de las necesidades de salud, porque la otra mitad está en los determinantes sociales. Todos esos factores externos que influyen en nuestra situación de salud. Pero vamos concretando. Eh, si queremos tener una visión entonces de pantallazo general de qué es lo que puede hacer un sistema de salud, entonces tendríamos que orientarnos a algunas cuantas cosas para poder visualizar qué y cómo sistematizamos electrónicamente, qué y cómo incorporar a lo que se conoce como salud digital y qué y cómo incorporar a los esquemas de inteligencia artificial para la salud, ¿no? Entonces, no es multicolor, es para ir más o menos marcando algunas de las pautas de interés. Creo que lo primero es analizar la organización de nuestro sistema de salud, cómo está, ¿no? En Argentina, ustedes saben, tiene un sistema totalmente descentralizado que está coordinado directamente en cada una de las provincias y se puede decir que el número de provincias determina el número de sistemas de salud que la Argentina tiene, ¿no? Eh, pero, ¿cómo hace cada provincia para revisar las determinantes de la salud? Esta es como una de las primeras interrogantes, ¿no? ¿Y cómo y quién debería de utilizar las herramientas digitales disponibles, el uso masivo de datos que están disponibles en la Internet para efecto de que nuestras respectivas comunidades puedan abordar correctamente esos determinantes? Obviamente la tendencia es a fortalecer la atención primaria de la salud, que no es otra cosa más que todo un silogismo para cambiar la atención médica reparatoria cuando sobreviene la enfermedad, a todo un modelo de promoción de la salud anticipatorio y que debería tender a tener menos personas hospitalizadas. Pero en verde pongo la necesidad de enfocar algunos elementos que son importantes, como las enfermedades no transmisibles. Hoy, las enfermedades que están asociadas con nuestro ánimo, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, es lo que está provocando las enfermedades y es lo que está provocando la muerte. El entorno obesogénico en que vivimos nos complica la existencia y nos hace enfermarnos fácilmente. El consumo de alcohol excesivo, el consumo de tabaco, la falta de movilidad física, el sedentarismo, la seguridad vial, todos estos elementos son aquellos que determinan hoy cómo está la salud de nuestras personas, de nuestras comunidades, y desafortunadamente esto no lo contendemos directamente en los servicios de atención médica. Sucede o van al servicio de atención médica cuando la enfermedad se presenta, pero enfocar en enfermedades no transmisibles debería de ser utilizar mecanismos regulatorios, mecanismos de cambio de paradigmas, mecanismos de cambio de decisiones, comportamientos humanos, porque todas esas enfermedades son absolutamente prevenibles, son enfermedades evitables y muertes que son innecesarias. Entonces, de alguna manera, todo esto está vinculado evidentemente con lo que es interesante para este foro y es la gestión de la tecnología sanitaria, ¿no? Pensando que la tecnología sanitaria, como bien nos dijo la doctora Eisenberg, va desde una guía de práctica clínica, un medicamento, la utilización de un aparato innovador o hasta algoritmos de inteligencia artificial que ya están disponibles en nuestras comunidades. Y algo que es sumamente importante es que el 80-85% de todo el financiamiento de salud va a las personas, al recurso humano para la salud, aquel que provee y proporciona esos servicios de atención médica, esos servicios de prevención, esos servicios de diagnóstico, la vigilancia epidemiológica, la competencia de las autoridades, etcétera, en donde a veces
no pensamos que esa es la parte más fuerte de un sistema de salud y las personas deberían de estar cada día más acuciosos de las innovaciones. Si un abogado, por ejemplo, que es el campo que yo manejo, deja de estudiar los fenómenos, deja de estudiar las innovaciones regulatorias, cada día vamos dejando de ser abogados para ser más bien arqueólogos del derecho. Por eso me encanta la frase de la doctora Eisenberg de que en esta materia debemos pensar en los modelos de regulación adaptativa. Para mí el equilibrio regulatorio es sumamente importante y eso es lo que hacemos en OPS cuando apoyamos a los países en su modernización y fortalecimiento marco legal. Hay que pensar en que no todo va a la ley, sino deberíamos de dejar mucho o lo más en esas medidas de corte técnico que son las que tienen que ir variando con el tiempo, sobre todo en el desarrollo de tecnología médica. Y al final, no olvidar que para que esto sea una realidad necesita también financiamiento. Así se puede ver, perdón que no tengo acceso a esta lámina en español, pero así podemos ver cómo se organiza un sistema de salud, ¿no? Todo centrado en un modelo de atención. Si un modelo de atención de un país está vinculado a abordar los determinantes de la salud, entonces ese modelo será mucho más eficaz que aquel que simplemente garantiza la provisión del servicio de atención médica. Entonces, necesitamos analizar la gobernanza, la capacidad de rectoría, el financiamiento, el desarrollo de bienes públicos para la salud que de alguna manera permitan alcanzar esos objetivos que protejan la salud individual de las personas, pero que también piensen en la comunidad como un todo, en la visión de la salud pública. Para ir entrando en la materia y no aburrirlos, eh, el concepto de salud digital hoy es algo que mueve el trabajo de tanto el sector público como el sector privado que está vinculado con el fenómeno de la salud. Y podemos encontrar la salud digital en varias cosas. Uno de ellos nos parece que es en los métodos, ¿no? Pero los métodos están asociados también a esa tecnología médica. Entonces, cada día encontramos equipos médicos que se interconectan a través de redes digitales. Equipos médicos, tengo algunas láminas un poquito más adelante, en donde podemos ver que ya casi no vemos sistemas analógicos de equipamiento, sino que estamos sustituyendo por tecnología digital. Si la tecnología digital se puede conectar en una red, entonces por eso ambicionamos que la salud cada día pueda ser incluso hasta proporcionada de manera remota, como en el caso de la telemedicina, ¿no? Pero también lo vemos en esa atención médica que probablemente podría ir estando mutando hacia una visión diferente al mecanismo tradicional que requiere la presencia física entre el médico y el paciente, porque, por cierto, casi la mitad de las enfermedades se conoce como idiosincrásicas. Esto es que requieren de la confianza para efecto de la curación. Y si no se genera confianza entre el paciente y el médico, entre el paciente y el profesional de la salud, será muy difícil que el medicamento o el tratamiento clínico tenga el mismo efecto. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Hoy la salud, a pesar de que sea salud digital, también es y debería de servir a las personas, no a los sistemas, no a las máquinas, no a la tecnología, no a los avances, sino a la confianza de que las personas saben que están bien atendidas, que están bien cuidadas. Esa confianza que se genera con el sistema de salud permite que se salga rápido de los problemas. Y lo que puse aquí como, y la interfaz humana, si queremos hablar de salud digital, ¿no? Esa persona a la cual el sistema de salud está creado y es el individuo, el consultante, el paciente, la persona que es el usuario del sistema de salud, que a veces olvidamos por el desarrollo de tecnología, porque queremos ser innovadores, ¿no? Pero, ¿y qué opina la gente? La gente quiere sistemas digitales, quiere sistemas de telemedicina, quiere atención médica a distancia,
No olvidemos que es parte del derecho humano a la salud, poder entender cómo perciben los ciudadanos su derecho y cómo quisieran que ese derecho pudiera ser ejercido. El segundo componente que es sumamente importante en cuanto a la atención clínica, la vemos en esos expedientes electrónicos, ¿no? Y es un ideal que todos pudiéramos tener nuestro expediente clínico en un sistema digital y si estoy de vacaciones en un país distinto al mío, y requiero yo un servicio de salud por urgencias o por cualquier otra cosa, esa persona que me atiende en el extranjero pueda tener acceso a mi sistema de información clínica, ¿no? En la medida en que estos datos puedan compartirse, en esa misma medida podemos tener mayor efectividad y disminuir el gasto sanitario. Pero también está el otro componente que es el que aquí compongo como información para la salud pública. Todos esos datos que están en los expedientes clínicos y que pueden servir para la salud integral, para prevenir, para detectar con oportunidad, para combatir los problemas que como conjunto la sociedad puede enfrentar, esos riesgos sanitarios, porque también el manejo de datos masivo permite anticipar las situaciones. Pero son dos plataformas súper diferentes, la atención médica individual y las intervenciones de salud pública. Entonces, me parece que es muy importante que no olvidemos que la salud digital tiene esas dos aristas que tienen finalidades distintas y también tienen mecanismos de protección jurídica que pueden ser divergentes a veces. Pero también hay un elemento que es sumamente importante y que quiero mostrarles muy rápidamente en algunas laminitas, y es la consulta de la ciudadanía, ¿no? La salud digital también se hace cuando un usuario de servicio de salud no puede, no quiere o no tiene turno para ir a un servicio de salud y va a las redes. ¿Cómo combatimos la infodemia o cómo hacemos que la información que una persona consulte en el Internet sea la información que debería tener acceso? Esa es también una responsabilidad de las autoridades de salud y que la verdad es que tenemos bastante abandonada, ¿no? Hay una tendencia cerca del año 2000, probablemente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido entonces, otros habrán sido muy jóvenes. Cerca del año 2000 se discutía si la Internet debería de tener una regulación legal. La respuesta entonces de la mayoría de los abogados internacionales fue no, porque el objetivo del Internet es un vehículo de comunicación y no un andamiaje de protección. Gran error, porque hoy precisamente es sumamente difícil hacer salud pública a través del control de las redes. Y hablamos ahora de la inteligencia artificial como algo súper innovador, pero Google tiene 20 años operando, ¿no? Y Google es la primera inteligencia artificial. Ustedes creen que son libres en sus consultas que hacen en el Internet, pero eso es falso. Ustedes han ido creando un algoritmo personal cada vez que consultan. Entonces, Google, si usan ese buscador, que es el más utilizado, por eso se le llama Doctor Google, de alguna manera no encuentran, su búsqueda es muy limitada porque está vinculada con sus consultas previas. Entonces, alguien debió haber regulado el Internet para evitar que me restringieran el acceso a la información abierta, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de tener en la mente. Si vamos a jugar con la inteligencia artificial en salud, que hoy es una realidad y lo puse en naranjita, en realidad no hemos analizado suficiente cuál es el impacto de la inteligencia artificial y cómo los marcos jurídicos deberían regular la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial no es ChatGPT, ¿eh? O sea, la inteligencia artificial es el campo de la informática que tiende a la facilidad de creación de sistemas electrónicos que son capaces de hacer tareas que requieren de la inteligencia humana. Pretenderían sustituir la inteligencia humana que está vinculado con el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. Pero si vamos a dejar que alguien tome decisiones por nosotros en materia de salud, me parece que la autoridad debería de tener un buen contexto de qué cosas cedemos a un software
a un proceso mecánico que sustituye esa decisión humana. Ahí es en donde, por ejemplo, en Europa, como lo decía la doctora Eisenberg, que es la única región en el mundo que creó una normatividad que es muy rígida en torno a la utilización de inteligencia artificial para la salud. Pero es tan rígida y tan flexible a la vez, porque lo único que hace la normativa europea es establecer que es de alto riesgo y tiene obligaciones de el registro, la vinculación de una inteligencia artificial con un alguien que es el responsable de la inteligencia artificial y con una evaluación permanente del impacto. Estos son como los tres elementos que me parece que los reguladores de nuestro continente deberían de tener en la mente cuando promueven la utilización de sistemas de inteligencia artificial para la salud. Estas son algunas de las láminas que quería mostrarles muy rápidamente. Es solo para mostrar que el uso de Internet para buscar información en salud es muy alto. En los Estados Unidos, el 80% de la población va a Internet. O sea, de todas las búsquedas que hacen en el Internet, el 80% es para temas de salud, ¿no? El 20% es para buscar boletos para un concierto, ¿no? Entonces, nos parece que esto es sumamente importante tenerlo en la mente. En la Unión Europea, 1 de cada 2 ciudadanos de la Comunidad Europea buscan información en línea en torno a lesiones, enfermedades, nutrición o cómo mejorar la salud. Para OPS, estos son los datos que se han recopilado desde 1990. Bueno, la Internet abierta empezó por ahí de los años 91, 92, ¿no? Y bueno, se ve en esta una tendencia inmensamente creciente en torno a cómo las personas tienen acceso a la Internet. Para nosotros en OPS, entre más gente esté conectada, vamos a tener más gente que exija acceso a datos o a información y en el formato que estime necesario. Y de alguna manera lo que hace también esta búsqueda exhaustiva en el Internet, abierta, no por los proveedores de salud, pero también por los proveedores de salud, porque aunque ustedes no lo crean, hay datos estadísticos que muestran que los médicos también cuando tienen una duda, ya no van a los libros, ¿no? Sino que consultan en el Internet casos similares y el Internet también les da una visión de que mejora su raciocinio en la sugerencia de la indicación médica. En los Estados Unidos ha habido recientemente unos juicios muy interesantes, unas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, porque los abogados en los Estados Unidos están utilizando la inteligencia artificial para crear demandas, para hacer y escribir las demandas, para hacer las preguntas en un cuestionario, en un juicio, etcétera. Pero han llegado al absurdo de que ni siquiera revisan si no estoy frente a una alucinación del Internet, ¿no? Entonces, esto lo han visto los jueces y los jueces han sancionado y han sacado de la barra del ejercicio de la profesión del derecho a muchos abogados que están utilizando la inteligencia artificial para sustituir aquello que las escuelas de derecho les enseñaron. Y desafortunadamente pasa lo mismo en el caso de la medicina. Estos todos se analiza en el Internet y si hay inteligencia artificial, además me lo hacen rápido y alguien lo hace por mí, no sé con qué sesgos, y ese es el problema. Deberíamos de regular los sesgos más que el acceso. De todas las consultas, casi el 90% es sobre medicamentos. Esto es así porque en la mayoría de los países hay gastos de bolsillo y el gasto de bolsillo es fundamentalmente como hay retraso en la atención médica, entonces, y yo me siento muy mal, voy a una farmacia y en la farmacia pido un medicamento y en las farmacias, en muchos países, muchas veces, me venden los medicamentos sin una receta de prescripción médica, ¿no? Entonces, ¿quién lo está prescribiendo? Aquí tenemos datos que evidencian que es el Internet el que está prescribiendo. Y esto es muy interesante. Esta es una página de Internet que ustedes pueden acceder, Plus One, en donde hizo o hace sistemáticamente análisis. Esta es solo una de las páginas de información. Hay, creo que son 15 páginas con todo esto, en donde
Este es el número de dominios de Internet, páginas completas o plataformas completas de Internet que son creadas con el objetivo de proporcionar información asociada con temas de salud. Y solo quiero llamarle la atención a ese circulito porque es medicina alternativa y tratamiento holístico. Eso, para muchos no es medicina, pero hay 1031 dominios, mientras que en los demás está solo en los 3 dígitos, no en los 4 dígitos. Y esto no necesariamente debe ser bueno. Para eso OPS ya hace algunos años creó como una visión conceptual de 8 principios rectores para esa transformación digital del sector de la salud. No quiero abundarlo, aquí está y seguramente ustedes lo conocen bien, lo que está asociado a la conectividad universal, los bienes digitales de la salud, porque todo lo que está en Internet en materia de salud debería de ser propiedad de la humanidad, ¿no? Siempre y cuando esa información sea aquella que es la correcta. Pero también hay la desinformación. Todos los anti todo, también ponen información en la Internet y a veces las personas no sabemos cómo definirlo. Salud digital inclusiva, interoperabilidad, protección de derechos humanos, inteligencia artificial, seguridad de la información y la arquitectura de la salud pública. Yo sé que tengo bien poquito tiempo y ya me excedí, pero voy rápido. La salud digital, entonces, de alguna manera, es un tema que está ahí dando vueltas en el trabajo de hoy de los administradores de los servicios de salud, tanto públicos como privados, de las autoridades, y todos queremos ser más modernos cada vez. Pero el concepto regulatorio debería de ser la regulación de la información en salud. Esto es crear marcos regulatorios que protejan la vinculación de las personas con el sistema de salud, ya sea servicios privados, o sea, servicios públicos, servicios de seguridad social, o incluso las fórmulas para el acceso a información del Internet. Todo aquello que tiene que ver con la vinculación o la protección de la salud pública y cómo fiscalizar ese cumplimiento, ¿no? Por cierto, los marcos legales son también datos, ¿no? Y como son una herramienta de la salud pública, entonces también deberían ser objeto de un análisis con un mayor rigor. Hay países que hacen epidemiología legal sistemáticamente de sus marcos normativos. Entonces son 4 campos los que de alguna manera están vinculados con los sistemas de información para la salud. ¿Por qué hablar genérico de salud digital? Porque todo, si está en la red, si está computarizado, está en bases de datos, todo eso puede ser objeto de la inteligencia artificial también. ¿Hasta dónde ponemos un hito, no? ¿Hasta dónde decimos cuál es nuestro límite? ¿Queremos que todo sea abierto para que sustituyan la inteligencia humana por una máquina? ¿O queremos que siga siendo una herramienta que apoya la toma de decisiones médicas? Me parece que esa gestión de datos, la gestión de la tecnología de la información, la gestión y la gobernanza de esos datos, la gestión de la información y del conocimiento, que es precisamente lo que está público, para mí todo aquello que corre en el Internet, y la innovación son los temas que están vinculados con esta temática. Y de alguna manera lo que busca es fomentar la adopción de historiales médicos electrónicos, la telesalud, las aplicaciones sanitarias móviles que puedo tener desde mi teléfono si es que yo quiero usarlos, pero si yo no quiero usarlos debería de tener fórmulas para poder llegar y acceder a mi misma información en métodos analógicos o tradicionales, ¿no creen? Soluciones de inteligencia artificial y otras soluciones innovadoras, ¿no? Que estén ahí disponibles y que usamos poco, como por ejemplo ir determinando cuál es nuestro perfil individual de riesgo. Y con base en eso, entonces, mi siguiente intervención preventiva en una clínica debería de estar hecha a mi medida. Inteligencia artificial podría decir ese patrón específico de mis necesidades individuales. La investigación y el desarrollo, que es sumamente importante. Para poner esto en el campo práctico, hablemos de 4 temas en donde la tecnología médica hoy es una realidad en el campo tanto de la inteligencia artificial como de la salud digital. Y tenemos la imagenología, todos los diagnósticos que se hacen sobre rayos X, tomografías computarizadas, etcétera. En la oftalmología, no sé cuándo fue la última vez que se hicieron una revisión de sus ojos para efecto de ver cuál era su nivel de agudeza y con base en eso ver y analizar cuál es el grado
que debería, de dioptrías que necesitan en sus lentes. Y van a encontrar que ahora es una computadora la que lo determina y el médico lo único que hace es apretar un botón y listo. Expedientes clínicos e incluso la cirugía robótica. Esta es la forma como tradicionalmente veíamos este modelo, ¿no? Una orden, un paciente que hace el chequeo, se toma la imagen, ya sea tradicional o digital, se guarda, un radiólogo hace la interpretación y después hace el reporte y le cobran. Pero cada día vemos menos esas placas, ¿no? Duras, grandes, que servían para abrir las puertas, ¿no? Hoy encontramos todo en la computadora, pero no es cualquier monitor el que necesito, sino necesito un monitor de alta resolución para efectos de que entonces la tomografía esté vinculada con lo que estoy efectivamente buscando, ¿no? Pero ¿qué hacemos en el campo de la regulación? Entonces, todo esto que ahora es digital, eh, escuché por ahí que un análisis de una computadora sobre la interpretación de una radiografía para poder saber si hay, o una mamografía para poder saber si hay cáncer mamario, es 98% más seguro que lo haga la computadora contra el 75% de seguridad de que lo haga una persona experta en radiología. ¿Cuál prefieren, no? Sí, pero hay varios elementos jurídicos que están ahí atrás. ¿Cuándo fue la última vez que hice el análisis de la efectividad de la computadora, ¿no? ¿Cuándo le hice el chequeo a la máquina? Si estoy haciendo cirugía robótica, ¿no? Ustedes pueden ver ahí un ejemplo de cirugía robótica y el médico no es un médico tratante, es un médico supervisor de computadoras, ¿no? Y el médico tratante está ahí atrás de un monitor moviendo unos joysticks, unas maquinitas que se mueven con las manos. Genial. Y además, ayer se publicitó en los Estados Unidos la cirugía robótica de más larga distancia. El médico estaba en Los Ángeles y la computadora o la máquina de cirugía robótica Da Vinci estaba en Australia. Genial. Y si falla el internet, ¿qué tipo de banda o ancho de banda necesito para poder hacer una cirugía de este tipo? ¿Y si se va la luz? ¿Y qué pasa? ¿Cuándo calibraron la máquina la última vez? Entonces hay un montón de elementos que, no, que son una realidad hoy y que necesitan un andamiaje de protección. Alguien tiene que decir cuáles son esos límites, ¿no? Esas guías metodológicas. Hoy el Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando, seguramente nos comentará el colega del Raxel, la carretera panamericana para la salud digital. Eso está fenomenal, pero ¿estamos listos para poder hacer una carretera panamericana de salud digital cuando, por ejemplo, en muchos países estamos yendo a lo digital, pero yendo a un expediente clínico electrónico? Unos países están tomando la decisión de simplemente escanear papeles, entonces no se convierten en datos. Tengo la imagen digital, pero no tengo un dato digital. Bueno, hay todavía algunos retos, ¿no? Y también estamos queriendo ligarlo con otras cosas, como los registros civiles o las estadísticas vitales que están en otros sectores, porque sería bien importante en que el certificado de nacimiento tuviera el APGAR, ¿no? O sea, ¿cuál es esa calificación que dimos al nacer? O que tenga el registro de las vacunas, ¿no? ¿Por qué no? Etcétera, y cuando la persona muere también pueda saberse con toda precisión y con base en clasificación internacional de enfermedades, CIE 11 ahora, que la causa de la muerte está registrada en el certificado de defunción. No sé si ustedes saben, pero esto es absolutamente falso. Hoy está totalmente disociado el resultado del expediente clínico o lo que ustedes pueden evaluar en una auditoría al expediente de aquello que está registrado en los registros civiles, ¿no? Entonces pensamos que si se liga todo esto, registros civiles, datos clínicos, información epidemiológica y análisis de riesgo, podemos tener un potencial fenomenal para la atención de salud. Para cerrar, quiero plantear a ustedes algunas preguntas que todavía es necesario resolver y con eso dejarles un poco de lema. ¿Qué hacer hacia adelante? Y la primera pregunta es si debe haber un marco legal para la inteligencia artificial. No, no vamos a contestar. Pero quisiera preguntarle, y sobre todo a los abogados, si puede haber inventores y autores digitales, pensando en el chatbot, ¿no? Un chat GPT,
que pueden registrar propiedad intelectual. Yo puedo hoy pedirle al ChatGPT que me haga un poema y yo le puedo decir cómo quiero que me haga el poema. ¿Puedo registrar yo, Ignacio, ese poema que me hizo ChatGPT como una obra intelectual de Ignacio? Es interesante, ¿no creen? No sé si lo habían analizado. Hay países que lo están reconociendo como válido, hay países que no. Pero vámonos más allá. ¿Es legal registrar una personalidad digital? O sea, un individuo digital, un individuo que no tiene cuerpo, sino que pudiera ser un centro de imputación de derechos y obligaciones, un ente incorpóreo, una, eh, un avatar puede tener personalidad jurídica. Hay una Corte Suprema de un país que determinó que sí es posible. Habrá que analizar cuáles son las razones que le dieron esa pauta, pero es algo extremadamente complicado, ¿no? Porque ¿qué pasaría si esa es una persona que hace tratamientos médicos? Pueden haber consultas médicas automatizadas, es decir, me meto a la computadora y no hay nadie del otro lado, ninguna persona, pero hay un software que me dice, veme poniendo tus antecedentes, veme poniendo lo que estás sintiendo, ponme cuál es tu ritmo cardíaco, ponme cuál es tu presión arterial, ponme cuál es tu azúcar, tu nivel de azúcar, etcétera, y te puedo dar un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico computacional será válido para efectos de poder incluso recibir una prescripción médica que la misma inteligencia artificial me mande, me dé, y además la envía directamente a la farmacia y yo nada más voy por ella a la farmacia y la recibo. Estas son preguntas interesantes y puedo contestarles que hoy está sucediendo. Entonces, ¿quién es responsable de una interpretación digital de una imagen si no fue bien hecha? O una prescripción oftálmica que me genera un daño y no el beneficio esperado. La mala práctica. ¿Puede haber mala práctica digital? ¿Quién será entonces el responsable de reparar el daño que se pudo haber ocasionado como consecuencia de la utilización de la forma más avanzada de inteligencia artificial aplicada a la salud? Creo que todavía hay muchas preguntas que el campo del derecho necesita todavía responder, ¿no? Y todas estas son realidades. eh, Probablemente sí necesitamos un marco normativo que nos vaya dando respuestas a todo esto. Probablemente necesitamos seguir dialogando y discutiendo para poder saber hasta dónde queremos sustituir al humano por algo distinto al humano y que haga las cosas como si fuera un humano. Así que creo que el foro que se lanza hoy nos permitirá seguir desarrollando investigaciones de profundidad y reitero mi agradecimiento para poder compartir con ustedes esta visión y disculpas porque sé que me tardé muchísimo, pero estos temas nos apasionan y quería compartir la pasión con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ignacio, el doctor Ibarra, por su realmente inteligente, profunda, nos ha pintado un panorama eh, muy, muy claro sobre muchos de los desafíos que tenemos, así que ha sido una exposición realmente muy valiosa. Lo presentamos anteriormente y ahora le cedemos la palabra entonces al ingeniero Rodríguez Arce. Manuel, te escuchamos muy atentamente. Gracias por acompañarnos esta tarde también. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo desde Costa Rica. Gracias al observatorio por la invitación y voy a compartir con ustedes unas pequeñas diapositivas que preparé por acá. Nada, me confirman, por favor, si lo están viendo ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, como les decía, gracias por la invitación. Hoy vengo a representar a Raxel. Raxel es la Red de América y Caribe de Salud Digital. Eh, Vean que es interesante porque, bueno, la doctora Eisenberg lo planteaba ahora, ¿verdad? Como región tenemos retos muy, muy interesantes e importantes. En Raxel, ustedes ven el mapa ahí, los países marcados en azul. Todos esos países forman hoy parte de la red. Y nosotros como red, nuestro principal objetivo precisamente es la interoperabilidad regional. Lo mencionaba también el doctor Ibarra.
hace unos momentos. Y bueno, qué importante, ¿verdad? Para estas dinámicas y temáticas como inteligencia artificial, lo primero que ocupo son datos. Si no tengo datos, no puedo hacer inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, pues bueno, la red tiene como parte de su esencia promover ese intercambio de experiencias y conocimientos entre los países y con base en mejores prácticas, ¿verdad? Y creo que acá definitivamente, pues también lo planteaba la doctora Marisa en la introducción, pues tenemos ya experiencias muy valiosas. Creo que Europa es la que más hemos visualizado, ¿verdad? Cuando uno ve el espacio europeo de datos y todas las experiencias vinculadas, definitivamente hay modelos muy interesantes a seguir, pero tropicalizando también esa experiencia a nuestras realidades en la región. Y acá es donde la red empieza, evidentemente también, lo mencionaba el doctor Ibarra, en este caso con el apoyo de la OPS, la OMS y el BID, ¿verdad? A fortalecer esas competencias digitales, de salud digital específicamente, en nuestra región. Y acá, básicamente, pues tenemos tres elementos principales en nuestra misión y visión. Lo que hablábamos, el tema de estándares y buenas prácticas, porque esto es clave, ¿verdad? Definitivamente, cuando empezamos a hablar de comunicación y ahora también, ¿verdad? En la diversidad de sistemas de información en salud que tenemos, ¿verdad? Tenemos una torre de Babel posiblemente. En la región la tenemos y en los países también, ¿verdad? Esa es una realidad. Todos hablamos diferentes idiomas y algo de lo básico es tener estándares para que todos entendamos, ¿verdad? Cuando yo digo diagnóstico, en mi sistema de información se llama X, en el otro se llama Y, Z. O sea, tenemos que entender y sentar las bases para poder realmente hacer posible el análisis conjunto de grandes volúmenes de información. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Solo en estándares de interoperabilidad definitivamente hay una línea fuerte. Hacemos conectatones, por ejemplo, ¿verdad? Que es una de las dinámicas actuales donde definitivamente se genera más conocimiento y más experiencia. Ahorita podemos hablar un poco más de esa parte. Otro elemento es fortalecer las capacidades y resiliencia de los sistemas de salud mediante ese proceso de construcción que les decía. ¿Por qué? Porque, y bueno, acá parte de lo que me encanta de esta dinámica de foro, ¿verdad? Y del título interdisciplinario. Pues bueno, mi formación base es ingeniero en sistemas, pero creo que entiendo un poco toda esa dinámica, ¿verdad? De la jurídica, la parte clínica, y espero que también me pueda dar a explicar y ustedes entender un poco también mi posición desde la parte más de tecnología, más de tecnólogo. Pero definitivamente cuando hablamos ya de esas mejores prácticas y estándares globales, la capacidad y la cantidad, voy a decirlo al revés, la cantidad mejor, del recurso humano en esos temas es escasa en la región. Definitivamente, cuando pensamos en el recurso humano en salud necesario para generar ese tipo de procesos, aún hay brechas importantes y ese es uno de los elementos que la red promueve evidentemente con el apoyo de sus aliados, pero es clave que no solo los técnicos, sino los clínicos, los abogados, ¿verdad? El perfil es como ingenieros industriales, administradores, todo ese grupo multidisciplinario tiene que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de salud digital, principalmente porque vamos a hacer retos muy interesantes que van a requerir el apoyo y el aporte de diferentes especialidades. Y bueno, uno de los elementos también muy importantes es fomentar la innovación, ¿verdad? Yo creo que definitivamente eso es un tema, tal vez es un poco cliché, pero definitivamente tiene que haber un proceso transversal de innovación para aplicar en nuestros sistemas de salud. Y acá, bueno, voy a plantear este slides. Este estudio salió hace unos meses y es muy interesante. Poco, ¿verdad? En la línea que plantea el doctor Ibarra. Vean que acá lo que plantea es que como parte de su último examen de certificación, se evaluó la eficiencia de los radiólogos. Y vean qué interesante. El 80%, digamos, de los radiólogos certificados acertó, ¿verdad? En sus elementos de diagnóstico clínico. Y vean qué interesante los porcentajes que ustedes ven por acá, van del 0,45 a incluso el 0,29. Otras alternativas o soluciones de inteligencia artificial, vean la diferencia, digamos, en el nivel de eficiencia o probabilidad en el diagnóstico. Entonces también acá, además de lo que mencionaban ya la doctora Eisenberg y el doctor Ibarra, hay que poner en la mesa, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Verdad? ¿Dónde ponemos esos datos para analizar la información? ¿Verdad? Porque definitivamente ya en salud y un poco también acá desde la práctica en la Caja Costarricense de Seguro Social, definitivamente
debemos tener ese contexto muy claro. No cualquier solución nos va a funcionar para nuestros sistemas de salud. Y ojo, y acá es importante porque, bueno, nosotros hemos analizado, por ejemplo, soluciones de mamografía que tienen un 0.98%, ¿verdad? O un 98% de eficiencia en la lectura. Pero ¿cuáles son los datos base cuáles son esas mamografías que toma como base el modelo para tomar la decisión? Por ejemplo, hemos visto algunos casos donde, y como les digo, igual yo no soy clínico, pero de lo que aprendemos por acá, si la base de datos de mamografías es mamografías de mujeres en China, mujeres en Inglaterra y mujeres en Indonesia, es muy diferente la densidad mamaria a mujeres latinoamericanas, y en este caso, por ejemplo, en Costa Rica. Entonces, eso me produce un sesgo, ¿verdad? Entonces, creo que también es relevante, de cara a todo este análisis, plantear esa calidad de la información que planteaba la doctora Eisenberg, ¿verdad? Es clave para realmente poder precisar algunos elementos importantes en el diagnóstico utilizando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Y acá, pues yo también quisiera plantear un poco desde la perspectiva de prestación de servicios de salud, ¿cómo lo vendemos, positivamente hablando? En este momento, el discurso son sistemas de apoyo a la toma de decisión clínica, ¿verdad? Esa es la forma correcta de plantearlo, porque si no, definitivamente, pues estas soluciones no van a ser aceptadas y no van a funcionar. Entonces, es parte de ese proceso evolutivo, lo plantea el doctor Ibarra, ¿verdad? Posiblemente en unos años tengamos otro contexto. Sin embargo, hoy, para poder introducir este tipo de soluciones, claramente valoramos el tema de soporte o apoyo a la decisión del clínico. De hecho, incluso muchísimas de las soluciones que estamos viendo son orientadas a tamizar o priorizar. Voy a atenderlas todas. ¿Cuál atiendo primero? Y en esa lógica, ¿verdad? Definitivamente un sistema o una solución de inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en la prestación de servicios de salud, con una lógica también importante de cómo introduzco esa solución en el proceso de prestación de servicios de salud. Eso requiere procesos de capacitación, de gestión de cambio y otros que pues también son relevantes de cara a la implementación. Y bueno, y esto que ustedes ven acá, voy a ir un poquito más rápido, que se pasa el tiempo muy, muy rápido, como decía el doctor, es apasionante, pero voy a correr. Esto es de Gartner, no sé si todos lo conocen. Gartner es una empresa prospectiva tecnológica y ellos tienen una herramienta que se llama el Hype Cycle. El Hype Cycle es como un diagnóstico prospectivo que se hace con base en un análisis global de hacia dónde van ciertas tecnologías o ciertas tendencias. En este caso, bueno, este es del 2024, habla del cuidado virtual. Y tal vez acá lo que quisiera precisar es que los que ustedes ven, bueno, acá abajo podrán ver que cada circulito y el color representa cuál es la estimación de la adopción de esa tecnología, cuánto tiempo va a requerir el mercado, por llamarlo de alguna forma, para adoptar esa tecnología. Incluso ven que habla, bueno, menos de 2 años hasta más de 10 años. Ahorita solo el metaverso se visualiza como una tecnología que se incorpore dentro de más de 10 años. Yo igual creo que apostar a predicciones tecnológicas de más de 5 años es este contexto súper arriesgado, pero bueno, digamos que es una base interesante para analizar el rumbo de estas cosas. Y vean acá que definitivamente todo el tema de medicina de precisión, el tema de encuentros clínicos digitales y el uso de inteligencia artificial para toma de decisiones es de los elementos más importantes que se visualizan en los próximos años de la línea tecnológica a implementación en servicios de salud. Pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Y acá creo que es importante, cuando hablamos de una solución de inteligencia artificial, ese análisis integral, ¿verdad? Porque no siempre cuando hablamos de anonimización, cuando hablamos de pseudonimización, las personas lo entienden. No siempre cuando hablamos de interoperabilidad, las personas lo entienden. Entonces también hay un tema de alfabetización, que en este caso específico de inteligencia artificial es clave, ¿verdad? La salud digital tiene muchas verticales, tiene muchas vertientes, pero en este tema, ¿verdad?, que traemos hoy al foro de inteligencia artificial, definitivamente hay un nivel de profundidad mayor y hay un nivel de entendimiento mayor para precisamente poder habilitar este tipo de soluciones. Y acá, a modo de ejemplo, nada más resalto el tema también de la importancia de la gestión de cambio y comunicación en estos procesos. Les cuento, por ejemplo, ya en Caja Costarricense de Seguro Social el año pasado probamos un modelo predictivo de diabetes mellitus tipo 2. Y básicamente lo que el modelo generaba es un nivel de riesgo. Entonces, con base en 8 variables de nuestro expediente médico electrónico, el EDUS, se generaba un nivel de riesgo y un profesional de salud llamaba a las personas que aparecían con riesgo en un área de salud específica. Esa fue nuestra población, ¿verdad? Un área de salud es, digamos, una zona donde hay personas adscritas para recibir atención. Pero miren qué interesante que el 25% de las personas
que tenía un nivel de riesgo de diabetes, a pesar de la llamada de un médico, prefirió no llegar al establecimiento de salud para recibir atención. Entonces, también hay un tema de cultura, educación, que es importantísimo, vinculado a toda esta dinámica de salud digital. Y bueno, acá básicamente lo mismo que hablábamos un poco, vean cómo, según esta prospección, se visualiza el impacto, ¿verdad? Incluso vean que cuando estamos hablando acá de inteligencia artificial para el soporte de la decisión, se plantea que de 2 a 5 años, digamos que estaremos hablando ahora de 1 a 4, ¿verdad? Porque eso es del 2024, plantea un efecto, un beneficio transformacional en la prestación de servicios de salud. Entonces, definitivamente es una tendencia que no podemos minimizar y el impacto que va a tener en la prestación es muy, muy alto. Eh, Volviendo un poco a la lógica de Raxel, también acá nosotros pues, manejamos 3 pilares fundamentales y lo hablábamos un poco al inicio. El tema de estándares, ¿verdad? Como principio, como base de habilitación de innovación. No podemos construir, y lo mencionaba el doctor Ibarra también, cuando hablamos de la PH4H, la Ruta Panamericana de Salud Digital, tenemos que hablar un mismo idioma. Podemos tener que todos, y por eso el tema de la ruta es muy interesante, el símil con una ruta realmente física, ¿verdad? Con una carretera. Yo puedo tener mi segmento de ruta, ¿verdad? Pero definitivamente cuando llego a la ruta principal, a la Panamericana, debo llegar con los estándares para poder comunicarme con los otros actores. Y eso es clave, volvemos al mismo tema, necesito datos de calidad, necesito datos realmente consistentes, íntegros, para poder hacer análisis y tomar decisiones con base en eso. Que es este punto, ¿verdad? Definitivamente, el valor del dato es clave y sin datos de calidad difícilmente vamos a poder generar soluciones de calidad. Y en este punto, contarles y ya aterrizando un poco también en este tema, lo que buscamos es precisamente generar esos marcos regulatorios para el uso de inteligencia artificial de manera segura, pero también ética, que le agregamos también ese otro elemento que es sumamente relevante. Y bueno, y contarles, ya para ir cerrando por acá, que precisamente estamos en proceso de generar una consultoría a nivel de la región, a nivel de la PH4H, sobre el marco normativo, gobernanza ética y validación jurídica de la IA en el sector salud. Y bueno, pues básicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de gobernanza en estos temas es pues altamente complejo, pero no es solo un tema meramente regulatorio, sino es un tema de gestión, de organización, ¿verdad? De cada uno de los sistemas de salud y de los actores que participan en esto, de los ecosistemas propiamente de cada país y la región. Pero pues quería compartirles que como parte de esto lo que buscamos es también tener un estado del arte, ¿verdad? ¿Cuáles son esas brechas? ¿Cuál es el marco normativo que cada país tiene? En el caso de Costa Rica, ¿verdad? Todavía tenemos un modelo, pues evidentemente más reactivo, ¿verdad? Donde la autodeterminación informativa es la base para el tema de consentimiento y gestiones, versus, por ejemplo, otros marcos regulatorios más avanzados. Pero interesante porque incluso cuando en la construcción que estamos de los términos de referencia, uno visualiza acá, es un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Estamos hablando de un experto en derecho y salud digital, estamos hablando de un experto de la parte de arquitectura y seguridad de la información, expertos clínicos y otro tipo de perfiles que definitivamente, como hablaba al inicio, nos cambian un poco el panorama y hacen explícita la necesidad de hablar de articulación e integración de diferentes actores en este proceso. Y bueno, yo con eso cierro mi participación, agradecerles muchísimo y quedo a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Felicitaciones también por tu exposición. Es realmente impresionante el trabajo, también la OPS, por supuesto, pero lo que hace Raxel, esta ambiciosa propuesta de la autopista, que sin lugar a dudas vos mismo lo señalabas, es muy gráfica la idea, es muy clara, ¿sí? Y bueno, hay que empezar con esa autopista. Probablemente estemos con los primeros trabajos de remoción, alineación para comenzar a asfaltarla, pero sin lugar a dudas me parece que, bueno, espacios como estos que hoy nosotros aquí estamos lanzando con Marisa a la cabeza en el observatorio, me parece que son esfuerzos que convergen todos en el mismo sentido y por eso estamos muy agradecidos de que tanto Ignacio como vos hayan podido acompañarnos a lanzar esto. Y si ustedes me lo permiten, yo me tomaría algunos escasos minutos, le prometo, porque
Eh, ¿Vieron que está la frase que dice lo mejor para el final? Bueno, no se aplica hoy. Hoy es evidente que no se puede aplicar esa frase en esta actividad, pero algunas reflexiones que fui anotando, tipeando en función de lo que hemos ido escuchando esta tarde. Y justamente no quiero usar la palabra final porque esto está lejos de ser final. Las tres exposiciones tienen una convergencia en ese sentido. Lo que intentamos desde este foro es justamente que hoy inicie algo, ¿sí? Que hoy inicie un espacio. Algunas ideas. La primera, el límite notorio que significa, que configura la mirada unilateral para abordar estos temas, ¿sí? Surgían en las tres exposiciones una noción muy clara al respecto. Cuando, y hablo desde el derecho porque es la mirada que más cerca me toca, ¿no? Pero cuando en el mundo del derecho nos acostumbramos a eh, asumir nuestra propia misión, nuestra propia función orientadora, ordenadora, protectora, generalmente nos tendemos a recostarnos sobre nosotros mismos. Es decir, la cuestión del métier y la especialización que nos mete hacia adentro e impide, o mejor dicho, impide todo diálogo franco, honesto y completamente enriquecedor con las otras perspectivas. No es una práctica que nos podamos permitir nunca más. Me parece que el derecho termina transformándose en una especie de disciplina estéril cuando no puede comunicarse, no puede entablar diálogos con los otros sectores, con las otras disciplinas. Realmente, Ignacio al final de su exposición nos planteaba interrogantes muy interesantes, Marisa al principio también, todos intereses jurídicos que difícilmente el derecho encuentre respuesta dentro de sí mismo, ¿sí? La complejidad de los fenómenos que nos aquejan, creo que está en el diálogo. La respuesta está justamente en el intercambio de reflexiones que me parece que este foro, que justamente tiene esa pretensión, conversar, eh, creo que lo vamos a poder plantear. La segunda reflexión tiene que ver, y tomo una palabra que Marisa usaba hoy más temprano, con la cuestión de los silos, ¿sí? Y está vinculada a lo que mencionábamos recién. La idea de el conocimiento como silo, en el que los médicos hablan con los médicos, los abogados con los abogados, los ingenieros con los ingenieros, también ya está muy difícil de sostener. Y Manuel lo decía hoy claramente sobre el comienzo de su exposición, diciendo, bueno, voy a pedirles que hagan el esfuerzo de comprender mi lenguaje como yo intento comprender el suyo. Sin lugar a dudas es un esfuerzo, sin lugar a dudas es un esfuerzo, pero del cual no nos podemos escapar, ¿sí? Y luego la idea, así como hago desde mi muy humilde y minúsculo lugar, hago la autocrítica sobre el derecho y reconozco los límites que el derecho tiene, me parece que también es importante reconocer los límites que la tecnología tiene. La tecnología tiene los mismos límites que el derecho. Y por eso celebro la iniciativa de Marisa, la idea de Marisa que hoy estamos lanzando. Celebro la posibilidad de que exista una mesa, aunque sea una mesa digital. Hay actividades de las más variadas, me voy a referir a eso en un segundo, que no necesariamente incluyen la digitalidad. Pero bueno, la digitalidad es un camino que necesariamente tenemos que abrazar. Esta mesa digital donde las soluciones sean discutidas, pensadas, aportadas desde los ingenieros, desde los abogados, desde los médicos, desde los epidemiólogos, desde los trabajadores de la salud en el sentido más amplio de la expresión, desde los pacientes, inevitablemente desde los pacientes, ¿sí? Las propias comunidades, ¿eh? Que necesitan sumar su aporte a esto porque esta transformación es para las comunidades y no va a tener ningún tipo de éxito si no son receptadas, ¿sí? Y no decodifican la necesidad de esa propia comunidad. Pero en definitiva, y como para ir cerrando, que ya estamos en más de una hora y media, casi un poquito más de una hora y media, antes de cederle la palabra de vuelta a Marisa,
En definitiva, me parece que lo que iniciamos hoy es una cosa que no debemos subestimar. Es un gesto que no debemos subestimar. En un ecosistema donde cada sector tiende a resolver sus problemas de manera endogámica, donde por ahí los tiempos de la academia, hablo de vuelta desde la primera persona, ¿no? Del plural, donde la academia con dificultad puede permitirse coincidir, alinear sus tiempos con el de las políticas públicas y a veces donde las políticas públicas rara vez coinciden con la innovación tecnológica, me parece que crear estos espacios donde todos están invitados, donde las personas que nos están viendo desde diferentes medios, todos están invitados a sumarse a este espacio. Un espacio de encuentro, un espacio de escucha, de debate, por supuesto. Me parece que es un gesto importante, ¿sí? Este foro de innovación e inteligencia artificial en salud no es un evento, es una apuesta de futuro, es una apuesta sobre una visión conjunta de cómo abordar estos desafíos mediante el diálogo sostenido, riguroso, un diálogo honesto, por supuesto, ¿sí? Y sobre todo interdisciplinar, por eso está en el nombre, ¿eh? Donde cada disciplina puede aportar las mejores respuestas para producir lo que por medios separados sería imposible alcanzar, ¿sí? En este sentido, y antes de cederle la palabra a Marisa, este foro va a continuar. Ustedes quédense tranquilos que van a saber de este foro, ¿sí? Con actividades que en principio serán con una habitualidad más o menos mensual, y estamos terminando de coordinar algunas agendas, ¿sí? Pero con una actividad más o menos mensual y bajo diferentes modalidades y tipos de encuentro, ya los iremos notificando al respecto. Vamos a diseñar una agenda de trabajo, mejor dicho, vamos a terminar de consolidar la agenda de trabajo que ya está diseñada para que podamos entre todos encontrar soluciones a diferentes temas. En este año vamos a hablar de inteligencia artificial larga y extensamente, pero vamos a hablar de inteligencia artificial y dispositivos médicos. Vamos a hablar de inteligencia artificial desde el lado de los operadores concretos, es decir, los profesionales de la salud que lo manipulan. Vamos a hablar de inteligencia artificial haciendo un paneo por el desarrollo de esta tecnología actualmente en salud en los distintos países de nuestra región, de Latinoamérica. Vamos a hablar de inteligencia artificial, muy pronto les adelanto sobre este punto, mostrando comparativamente las principales regulaciones en lo que tiene que ver con Estados Unidos, Unión Europea y lo más adelantado de nuestra región para saber cuáles son las soluciones que armónicamente resultan en las mejores prácticas para alentar la regulación. Siempre bajo el mismo espíritu, el espíritu de que todos los sectores tienen algo importante para aportar. Y en particular rescato una de las cosas que decía Marisa. La regulación debe ser inteligente antes que nada, porque si no difícilmente va a poder superar el obstáculo de la innovación. Hoy Marisa trazó líneas muy importantes. La idea, por ejemplo, de las herramientas del soft law, es decir, adoptar una dinámica lo más parecida posible a la casi desenfrenada innovación tecnológica, no sin que eso implique menos protección, al contrario, porque no hay peor protección que la protección ineficiente, la protección que encuentra todas las barreras posibles para cumplir verdaderamente el objetivo. Esto es un poco el resumen y la proyección, la perspectiva que quería hacer y compartir con ustedes brevemente esta tarde. No mucho más, les agradezco enormemente la presencia a todos, pero quiero que Marisa nos diga algo para cerrar. Solo decirles que ha sido un verdadero lujo contar con cada uno de ustedes en este evento. Eh, Manuel, Ignacio, Diego han aportado lo mejor de su experiencia y de su mirada, sin duda. Y esto es lo que hace que estos espacios realmente valgan la pena. Muchísimas gracias. Nos vamos. Es difícil, dejamos la vara muy alta en el primer ciclo. Hay que ver cómo hacemos para empardar en los siguientes.
Así que les agradecemos muchísimo a cada uno de los que está presentes. Veo a queridos colegas, Jimena, Bea, Patri, Lore, Pepo Feroz está por ahí también. Bueno, Miriam la veo por ahí, Marquito desde San Juan, Berito. Hilda, bueno, todos, tengo que correr la pantalla para seguir nombrándolos, pero un enorme placer, Flor, también te veo ahí, bueno, Vanina, Vani querida, los veo a todos allí y es un enorme placer porque estos espacios generan nuestros reencuentros también. Así que, Manuel, ya te haremos parte de este círculo muy privado que tenemos aquí. Tanto el retiro transitorio por invalidez, como la minusvalía, como la pensión o Hay alguien que tiene un micrófono, así que, bueno, les agradecemos y bueno, nos estaremos viendo muy prontito, les estaremos contando cómo sigue todo esto y claro que sí, reunirnos esta es una gran excusa para reunirnos y para seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias.